Es el primer trigo. El trigo y la cizaña no, es el primer trigo. ¿Y cuántos? 3,000. El día del Pentecostés. Había varones piadosos de todas las naciones, dice la Escritura. Y escucharon a Pedro, ¿qué? Predicar. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibirse el don del Espíritu, ¿qué? Pero este bautismo ya no es la purificación del templo. Es un bautismo que ordenó Jesús. Es diferente. Aquel, cada que entraban al templo. Una vez para siempre. Ya empieza a cambiar la idea. Tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Ese fue el día del Pentecostés o el día del Shabbat? Esa es la fiesta número 4. 1, 2, 3, 4. Pascua, Pesaj, panes, primicias, Pentecostés. Hermano. Bueno, es que lo que pasa es que no hay un mandamiento para hacer un memorial del inicio de la iglesia. Hay un mandamiento para hacer un memorial de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que es lo que hace la iglesia el primer día de la semana. Vamos a las palabras correctas. Del edificio donde se reúnen. Ok. Sí. No es un mandamiento que Dios ordena,
y podría malinterpretarse como alabar una estructura más que la iglesia propia. Esto es, tú tienes predicando en un edificio 100 años, pues es un gran logro. Pero la pregunta es, el logro es que los que han sido bautizados mueran fielmente. Eso es más logro que el edificio o el tiempo en ese lugar. Cuando se hace algo así, podría llegarse a malinterpretar y pensar que se logra algo cuando no se logra nada. Ok. Ok, el grupo del inicio del Pentecostés. Ok. Uno de los grandes retos es localizar el tiempo correcto, porque aquí hay muchos debates, y uno de los debates es, inició la iglesia en el año 33 después de Cristo, lo que todos dicen, pero cuando tú estudias los tiempos, pues fue más como el 30. Entonces ahí es donde puede haber un debate. La otra idea es, si tú sigues el calendario lunar y ves el acontecimiento de que el cielo se oscureció, porque eso se puede ver puedes saber exactamente cuándo fue el inicio de la iglesia. Si en una forma evidencial quisieras decir, que fue este año, y es posible. Pero reitero, o sea, no sé si el mundo religioso, por guardar un día, reciba el mensaje de las características de la iglesia por una celebración de años, más que por la predicación de las cualidades de la iglesia. Sí. Ok, muy bien. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Estamos en la cuarta fiesta y vamos a la quinta fiesta, que es la fiesta del Shofarim y el Yom Kippur, que es la fiesta de el día de la expiación. Quiero preguntarles primero, no sé si tengan alguna pregunta. En el libro les voy a mostrar cómo hacen los panes sin levadura, porque ellos tienen preceptos cómo romper el trigo y todo. Ahí lo explico, ¿ok? Son cosas detalladas que nosotros no pensamos, pero que ellos piensan, cómo lo amasan, cómo lo hornean, eso lo explico en el libro, ¿ok? O en las hojas que le di. Cómo lo presentan, ¿sí ven cómo lo presentan? ¿Ok? Cómo llegan para darle las primicias en canastas, cómo se lo dan, cómo lo alzan a Dios, eso está en el libro, ¿ok? Pero en cuanto al día de la expiación, hermanos, empieza con la idea de las trompetas. Yo quiero mostrar esto, lástima que no se ve muy bien aquí, pero quiero mostrar esto, hermanos, porque, a ver, ¿cómo sabían los judíos que era luna llena? Viéndolo. Pero ¿y qué pasa si está nublado? ¿Estás seguro? A ver, hace años los meteorólogos, ok, decían, llovió aquí, por lo tanto va a llover aquí. Ahora es por satélite, ¿están de acuerdo? Los judíos ponían sacerdotes en los montes, a veces arriba de las nubes, para indicar cuándo iniciaba la luna llena, porque ellos no podían adivinar, va a ser este día, tenían que verlo, y prendían una luz y anunciaban de monte en monte hasta que llegara a Jerusalén. Eso es lo que hacíamos para guardar el estatuto de las lunas
llenas. Y después el Sanedrín decidía el tiempo de la luna llena, si era o no era. Y nada más quiero que vean cómo nosotros a veces no le damos seriedad a la adoración. A veces llegamos y ¿qué himno voy a cantar hoy? O sea, no nos ordenamos. A veces el sábado en la noche estoy preparando el sermón. O sea, hay que darle seriedad a las cosas de Dios, porque se merece seriedad. Preparación. Procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, dice la Escritura. La fiesta del Shofarim es la fiesta de las ¿qué? Trompetas, donde los judíos tocan las trompetas. Es el inicio de la lamentación. Se lamentan. Es el cambio. ¿Ok? Es el cambio. Se tocan las trompetas de una manera especial y todo el pueblo puede escuchar cómo los sacerdotes están tocando las trompetas. Cómo están tocando las trompetas. Y como consecuente, el pueblo se empieza a preparar para la celebración del día de expiación. Expiación es una fiesta. Ciertamente en la sección sacrificial la quinta área es expiación, capar, pero esta es una fiesta de expiación donde el sumo sacerdote hacía todo y no se podía equivocar. ¿Ok? Desde tocar la trompeta hasta finalizar en el lugar santísimo, llevando la sangre y poderla colocar sobre el propiciatorio para la redención o justificación de todo ¿qué? El pueblo. Y el sumo sacerdote, recuerdan que tenía un pectoral, y en el pectoral tenía totalmente todo lo que era las piedras de las 12 tribus de Israel. Y el proceso de la expiación tenía con los machos cabríos, con echar las suertes, con que uno de los machos cabríos era Azazel. ¿Saben esa parte? ¿Sí han estudiado? Azazel, maldición, le colocaban las manos, sobre, y luego llevaba el pecado de todos, ¿verdad? Y lo sacaban fuera de la ciudad, si era buey, si era macho cabrío, ¿verdad? Lo santificaban, lo preparaban, lo degollaban, lo mataban y después lo llevaban fuera del campamento y lo aventaban a un barranco. Y se iba la maldición, o se iba el pago de la maldición. Luego el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre y hacía todo el procedimiento que tenía que hacer. Esto era un proceso muy largo, pero que se hacía para que todo el pueblo recibiese la justificación por el día de la expiación. No era una fiesta que ordenaban que todos fuesen, porque esas son las panes, las semanas y los tabernáculos. Pero una fiesta en que el sumo sacerdote representaba a todas las tribus de Israel. El Urim y el Turim, ¿verdad? Eran dos piedras que se colocaban dentro del pectoral, una que se llama Urim, otra Tumim, que son las palabras hebreas que tienen que ver con el contexto de la acción que Dios estaba determinando, y que al sacarlas, si sacabas una era sí, si sacaba la otra era no. Así era la manera en que ellos se manejaban para lo que sería ¿cómo se dice? El día de la expiación y la dirección que Dios esperaba de cada uno de ellos. Eso tiene que ver con la fiesta del día de la expiación. El día de la expiación, que se celebra el mes séptimo. El mes séptimo. El Espíritu Santo habla de la misma manera. A ver,
¿Saben por qué Jesús tuvo que salir de la ciudad cargando la cruz? Basado en el día de la expiación. ¿Ok? Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 13, en el verso 12. ¿Por qué Jesús no podía morir dentro de la ciudad? Porque la ciudad es santa y la muerte de alguien contamina la ciudad. Pero para cumplir la ley, porque como el día de la expiación se tomaba a el animal, se le colocaba para llevar la paga de los pecados, se le sacaba y se le aventaba o se le mataba, fue lo que tuvieron que hacer con Jesús para cumplir toda la ley de Moisés, porque no vino a abrogar, sino a ¿qué? A cumplir. Hebreos 13, verso 12, desde el 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Se tomaba el animal, se quemaba, las cenizas se llevaban a un lugar dedicado fuera del campamento y se colocaban. La sangre se introducía al lugar santísimo. ¿Ok? Versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ¿qué? De la puerta. Está hablando del día de expiación, donde Jesucristo sale fuera de la ciudad y se le va a crucificar a la Gólgota. Gólgota, palabra aramea, calavera. Calavera, palabra castellana, calavera. Cranion, palabra griega, calavera. Calvario, palabra en latín, calavera. Cranion, calvario, Gólgota, calavera es lo mismo en 4 idiomas distintos. Por eso cuando cantamos en el monte Calvario, Calvario es una transliteración de latín para decir la calavera. Lo habláramos en español sería en el monte de la calavera. Eso ya, ay. Pero eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, eso es calavera, hermanos. Eso es calavera. Entonces, Jesucristo salió y llevó el pecado de todos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su ¿qué? Su vituperio. Vamos a Gálatas, en el capítulo 3, y después de este ejemplo dejaré algunos minutos para preguntas. Quiero felicitarlos porque han aguantado mucho. Gracias a Dios. Los felicito, hermanos. Gálatas 3, verso 13. Con esto voy cerrando y dejaré 10 minutos para preguntas, ¿ok? Gálatas 3, verso 10. A ver, ¿ustedes han escuchado la expresión madero en la Biblia? ¿Sí o no? Okay. Madero, pero aún en la Reina, ¿verdad? Pero ustedes entienden totalmente lo que es un madero en el contexto cultural, hermanos. El madero es un árbol. En hebreo, madero es árbol. En la ley judicial moral, en el libro de Números, habla de un madero, porque la palabra madero viene de la palabra haesh, que significa árbol en hebreo. Madero es árbol. Entonces, lo que tú tienes que entender es cuando en la ley de Moisés, en el Torah, había alguien que ya no tenía perdón,
ya no merecía perdón. Entraban a la tierra prometida, pasaban el río Jordán y había dos montes, el monte de la maldición y el monte de la bendición. Entonces ahí les repite las palabras: si tú haces esto, maldito eres, maldición. Y todos, maldición. Si haces esto, maldición, maldición. Y así. Y si haces esto, bendición. Eso les da la advertencia. Cuando una persona prevaricaba, no le importaba y lo hacía, y después de hacerlo ya no quería ni la expiación, la persona era digna de muerte. No podía ni siquiera recibir el perdón, y por lo tanto los judíos, no los romanos, no van a confundir la crucifixión con esto, ¿ok? Lo colgaban en un árbol, en un madero, ¿ok? Cara hacia ellos, y de tal manera que no pudieran arrodillarse ni hincarse, no podían bajarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque decían ellos, esa persona no merece ni siquiera pedir clemencia ni pedirle perdón a Dios, es un maldito. Era una persona que ya no merecía perdón, ni siquiera después de que estuviera sufriendo pudiera arrodillarse a Dios. Esa expresión es: maldito todo aquel que es colgado en un ¿qué? ¿Todos me están siguiendo? Jesucristo fue colgado en un madero para pagar por todos y cada uno de ¿qué? De nosotros. Fue el día de la expiación. No en el tiempo de cronología del calendario lunar, sino en el significado de lo que el día de expiación es. Fue muy difícil para Jesús, pero tenía que acabar lo que tenía que acabar. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. La ley, los salmos y los profetas hablaron acerca de Jesús. Todo el Torá apunta al sacrificio de Jesús, pero no lo puedes discernir o comprender a menos que sepas el Torá. Jesús, en el sentido de maldición, no por él, sino por nosotros, se le trató como la maldición, la que teníamos que recibir nosotros. Y se le colgó porque fue la propiciación nuestra, su sangre para nuestra redención y su muerte para nuestra justificación. A través de Jesucristo recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Ok? Preguntas. Aquí lo voy a dejar. 10 minutos para preguntar. Ya cerramos. Ya acabamos el primer día. Lo que ven, creo que en un día y medio, 2, lo vimos en un día. Entonces, tan tremendos. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, no Duvalim, Devarim. Preguntas, hermanos, preguntas. Sí, no te preocupes. Primera fiesta. Me voy a sentar porque me casé. Primera fiesta. Pascua. Pesaj. Vamos a ponerla aquí. Primera fiesta. Próxima vez, si no hubiera servido el cable, esto hubiera sido muy difícil para mí. ¿Ok? Primera fiesta. ¿Listo, hermano? Ahí va. Primera fiesta, la Pascua, Pesaj. Segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, Hamatza o Matzah. ¿Ok? Tercera fiesta, primicias, Bikurim. Esta es 1, 2, 3. Cuarta fiesta, Shabbat, semanas. Quinta fiesta, Shofarim, trompetas. Bueno, sí, quinta fiesta realmente es el día de expiación y sexta fiesta es trompetas.
¿Ok? Porque empieza el día de expiación y luego empiezan las trompetas por 7 días. ¿Ok? Preguntas, hermanos. Bueno. Ok, entonces, echar suertes primero y luego, ¿por qué se le puso a Azazel? Porque Azazel es maldición. Por eso, maldito todo aquel que escoja en un madero. En ese sentido, Jesucristo sufrió fuera del campamento. Eso es Azazel. Y la primera parte, echar suertes. ¿Por qué se tenía que echar suertes? Porque aunque se echa suertes, en el sentido bíblico, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Cuando escogen a Matías, fueron 2, pero cayó sobre él, para que no dijeran que fueron los hombres los que decidieron, sino Dios. Pero en el caso de Jesús, ¿por qué se echa suertes? Porque había 2, así como había 2 machos cabríos. Uno se llamaba... ¿Cómo se llamaba aquel malhechor que estaba al lado de Jesús? Barrabás. ¿Y el otro era quién? Pues el maldito era Barrabás, pero todos prefirieron al otro. Y el otro fue el que sufrió, aunque era un santo, un puro, un justo. Pero lo tenía que hacer para llevar el pago de los pecados de todos nosotros. Porque Barrabás, si los coge, pues ¿qué va a llevar? Y no pueden llevar ni el suyo. Sí, pero es muy distinto, por ejemplo, en ese caso, no es como tú, ¿ok? Vamos a echar suertes para ver si me caso con esta persona. Pues no. Es que en aquel tiempo lo hacían y era costumbre de ellos, porque era cuando decidían, ellos veían que a través de esa manera Dios decidía, no ellos mismos. Muy bien. ¿Qué tan cierto es? Ya ve que en la Biblia se menciona cuando buscan el fruto de Judas, a este, Matías. Estaba leyendo la vez pasada un pequeño libro que me regalaron, donde decía que la opción de echar suerte, agarraban un pedazo de papel, le ponían en un tipo de recipiente de barro y oraban a Dios. Entonces agarraba un varón, agarraba el papelito y el nombre que salía ahí era la persona. No sé si... Había varias maneras en las que los judíos echaban suertes. Esa era una de ellas, en la que se echaban los nombres en un papel de las personas, y la que agarraban era una que sí es muy usual. Otra era a través de pequeños palitos, en donde un palito era más grande que otros, y si se tomaba el palo más grande, ese era el que ganaba la suerte. Entre los romanos eran los dados, usaban dados, ellos fue lo que usaron para echar suertes, o piedras, para ver quién se quedaba con los vestidos de Jesucristo. Entonces no sabemos cuál fue, porque solamente se echaron suertes, pero sí, en el caso de eso es lo que sucedió al parecer. Aunque no podemos decir, lo único que decimos es que echaron suertes, pero al final del día fue la decisión del Espíritu Santo quien eligieron. Solamente que como había 2 personas aptas y capacitadas, y como no le puede corresponder al hombre elegir un apóstol, tuvieron que echar suertes para que de esa manera no fueran ellos los que eligieran a uno, sino que fuera Dios el que eligiera a uno de los 2. Y fue la manera en que lo hicieron. También, hermano, yo una vez tuve una conferencia con gnóstico. Ya los gnósticos daban filosofía, cultura judía también, y uno de ellos explicaba que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, dice que tenía la costumbre de amarrar una campanita. Iba y le ponían una cuerda, iba amarrado una cuerda del entrada. Sí. Porque si el sumo sacerdote no iba purificado como debe de ser, inmediatamente moría. Entonces, para saber si estaba muerto o estaba vivo, entonces ellos se dejaban ya para sonar la campana. Si no sonaba la campana, no se quedaba, y ya estaba muerto. Yo escuché esta historia del hermano Samuel Solís Solista, que fue mi maestro y que respeto de una manera muy especial. Pero el problema conmigo es que no me puedo ir con lo que dice una persona.
tengo que investigarlo y verificar. Entonces, esa era una de mis inquietudes y por lo tanto estuve estudiando y he leído muchos libros y le pregunté en el Instituto del Templo en Jerusalén, no hay nada históricamente hablando que verifique ello. Es una buena idea, es algo lógico, pero no hay nada que tenga apoyo de esa idea. Por lo tanto, no quiero decir que Samuel Solís se equivocó, posiblemente lo leyó de un libro, así como tú, tal vez, o como sea, y lo agarraron, pero para mí no es suficiente en cuanto a el apoyo. Samuel Solís tenía una expresión que decía, ora como si todo dependiera de Dios y estudia como si todo dependiera de ti. No, pues me gustó mucho la idea. No, pues lo que dijo Samuel Solís, dije, no, qué bárbaro, ¿no? Pero luego empecé a investigar, pues no lo dijo Samuel Solís, eso se lo dijo un ministro anglosajón que sacó eso, pero luego seguí investigando, pues no fue ni él el que lo dijo, porque resulta que 2 siglos antes de Cristo, un rabino ya lo había dicho, y está escrito. Entonces aquí es donde decimos, bueno, ¿quién se lo inventó? ¿O cómo podemos decir? Cuando dice Hebreos capítulo 5 y 6 acerca del ancla, que está hasta el cielo, en los comentarios se asume esa idea de el lazo cuando cae y lo arrastran. Es una excelente idea, pero en los escritos del Talmud y del Mishnah y del Mizrach, que son los escritos judíos más fieles, no hay nada de eso. Entonces, por lo tanto, no podemos, yo no me siento como decir, sí, eso no es una muy buena idea tal vez, pero no hay ninguna cosa en la historia que lo apruebe. Sí. Entonces, yo cuando escuchaba esta enseñanza me preguntaba cómo puede ser si se supone que para que alguien pueda entrar a lo más alto que es el lugar altísimo puede estar crucificado. No, porque me acaba de enseñar que debe ser Cristo, ¿verdad? No lo hace para poder entrar al lugar santo, y ahí lugar altísimo. Entonces decía, si este sumo sacerdote realmente no estaba crucificado, como debe ser, yo creo que el Espíritu del Señor no hubiese permitido que entrara al lugar altísimo. Ahora, si hay en los escritos rabínicos, en el Talmud, les decía yo que hay un sumo sacerdote y siempre hay alguien más que está preparado por si este no lo puede fungir. Ahí dice que si esta persona está enferma o esta persona ya empieza a tener dificultad, es como un hermano que vas a orar y dices, no, ya el hermano no, o sea, tiene la mejor intención, pero ya se le va su avión, dice uno. Sí ha pasado, ¿va? Entonces, los judíos, cuando ya empezaban a ver esas características en un sumo sacerdote, automáticamente se le consagraba o se le santificaba al hijo o al que seguía, y el otro quedaba como asesor solamente, y empezaba a fungir, porque recuerda que si el sumo sacerdote se equivocaba, pues no era solamente que él moría, era que todo el pueblo no quedaba justificado. Entonces el pueblo no podía arriesgar, ni los levitas podían arriesgar que eso sucediera para con todo el pueblo. Por eso se aseguraban que todos lo hicieran bien. Eso sí lo está escrito en eso. Por eso hay siempre 2 sumos sacerdotes siempre. O uno, como dice, uno legal o uno oficial, y otro que está preparándose ya para hacer esa labor. ¿Ok? Preguntas, hermanos, preguntas. ¿Están contentos? Yo les agradezco. Fíjense, desde que estaba el sol hasta que llegó la luna hemos estado estudiando. De veras, hermanos, los felicito, porque ustedes tienen 3 semanas. Los felicito, Disculpen que pude venir solamente 2 días y por eso hicimos esto extremo, pero pues me dieron estas clases, tenemos que llenar los requisitos de la universidad para que nos den la cédula, y pues la única manera de hacerlo. Entonces, para que sea presencial tenemos que hacerlo así. Hermano, pregunta. Sí, es una referencia a la maldición, pero no por él, sino por todo el pueblo. Y la cruz vino a ser el madero, pero reitero, para el judío la crucifixión es romana, el madero, el árbol es judío, y así lo hicieron con varios judíos, pero no como crucifixión, sino como madero, es diferente.
pero es la aplicación que hace Pablo para relacionarla con la crucifixión de Jesús. ¿Preguntas, hermanos? Pues yo sé que vamos a orar, hermanos, pero sí me gustaría, yo sé que mañana creo que va a ser una foto oficial, si me ayudan, después de orar, sacar una foto de grupo, hermanos. Se los voy a agradecer. Ya mañana va a ser una más oficial, pero me gustaría, para compartir con mi esposa y con la iglesia a la cual yo sirvo, que vean los hermanos que tuvieron aguante todo el día. Todo el día. Esto sí fue como el día de reposo para los judíos, desde el inicio hasta la tarde. Vamos a orar y después, si me permiten una foto, ya sea que yo me vaya ya con ustedes y la tomamos de acá enfrente. Amen.